Dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra del Señor. Vamos a orar de nuevo. Padre, tú sabes que somos imperfectos e incapaces de hacer algo bueno ante tus ojos. Por eso ruego que tu Espíritu Santo me dé la capacidad de explicar bien. Señor, ayúdame a interpretar correctamente tu palabra de tal manera que yo dé a entender lo mismo que tú quisiste que se diera a entender cuando explicaste, cuando inspiraste esta porción de la Escritura. Te pido, Padre Santo, que me ayudes en mi debilidad, que me ayudes a expresarme bien, a hacerme entendible y que cada uno de nosotros reciba iluminación de tu Espíritu para comprender y aceptar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, este es el segundo sermón que vamos a dar acerca de la epístola a los Gálatas. Como ya bien vimos el domingo pasado, estuvimos hablando de los primeros 5 versículos en donde Pablo se presentó él mismo, se presentó como un apóstol, defendió su apostolado, demostró que habían testigos junto con él que atestiguaban todo lo que él iba a empezar a decir a la iglesia, les deseó a la iglesia gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y explicó brevemente el evangelio para terminar con una doxología. Eso fue el domingo pasado. Ahora él continúa la misma idea. Y después de haber hecho la salutación, que fue eso primero que estuvimos viendo, que es la salutación, el saludo que él hace, recuérdense que la epístola es una carta. Epístola es lo mismo que carta. Es una carta que él está enviando a muchas iglesias de esta región de Galacia. Después de él haberse presentado, pues ahora viene ya él empieza lo que es el cuerpo de la carta. Ya él comienza a tratar los asuntos con los cuales él quiere lidiar con estas iglesias. Y hermanos, si ustedes se dan cuenta, Pablo no anduvo con muchos rodeos, él fue directo al grano. Estoy maravillado de que tan pronto se alejaron del evangelio que les enseñé, directo al grano, sin mucho rodeo. Les recuerdo un poco el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en el trasfondo histórico de esta región y de estas iglesias. Bueno, los Gálatas recibieron al principio a Pablo, si se recuerdan. Él había sido el primer predicador del evangelio que había estado entre ellos y ellos lo recibieron con todo gozo y con toda amabilidad. El apóstol mismo, por causa de una enfermedad que él tuvo, se vio obligado a quedarse en esa región y por eso él aprovechó y comenzó a realizar trabajos evangelísticos, y empezó a fundar iglesias. En otro momento él las visitó, las fortaleció. Sin embargo, estas iglesias muy pronto vacilaron en su lealtad al evangelio y en su lealtad a Pablo y comenzaron a atender a maestros judaizantes quienes estaban desviando del camino que Pablo les había enseñado a estas iglesias, de ese camino inicial que Pablo les mostró al principio. Pronto, los creyentes de Galacia fueron llevados a creer que los plenos privilegios del cristianismo solamente podían ser alcanzados por unos pocos, por una élite que había decidido llevar a cabo un sistema de simbolismo ceremonial y un ritualismo, y entre ellos hasta la mismísima circuncisión. En otras palabras, si tú quieres tener los privilegios del cristianismo, tienes que circuncidar. Eso era básicamente lo que estaban enseñando. Ellos aún prestaron oídos a la insinuación de que Pablo mismo guardaba la ley
entre los judíos, pero que persuadía a los gentiles de que no lo hicieran. Persuadir significa convencer. Ellos estaban diciendo que Pablo era un hipócrita, que cuando Pablo estaba entre los gentiles, Pablo sí guardaba la ley, pero cuando estaba entre los gentiles, cuando estaba entre los judíos, sí guardaba la ley, pero cuando estaba entre los gentiles le decían, no tienen que guardar la ley. Ellos estaban acusando a Pablo de hipócrita. Ellos decían que él hacía eso para mantener a todos sus convertidos subordinados a él y excluidos de los plenos privilegios del cristianismo, los cuales eran disfrutados nada más por los que estaban circuncidados. Además, se puso en tela de juicio el apostolado del mismísimo Pablo. Ellos empezaron a decir que Pablo no era un apóstol de verdad, que él solamente había sido enviado por los 12 y por la iglesia de Jerusalén y que sus enseñanzas estaban contradiciendo las enseñanzas de Pedro y de Jacobo, que eran columnas de la iglesia de Jerusalén, y por lo tanto ellos no debían prestar atención a las enseñanzas de Pablo. Eso es lo que pasó. Ese era el problema que estaba en esta iglesia. Por tanto, Pablo se propone en esta epístola resolver tres principales problemas. El primer problema, defender su autoridad apostólica, defender que él sí es apóstol, que Dios sí lo comisionó a él y que lo que él está haciendo no es algo improvisado ni inventado por él mismo, sino que fue mandado o comisionado por Dios. Segundo, Pablo se pretende contrarrestar la mala influencia de los judaizantes entre los creyentes de Galacia y mostrar que la doctrina de ellos destruía la esencia misma del cristianismo al rebajar su espiritualidad a un sistema ceremonial exterior. Y tercero, él quiere exhortar a esas iglesias para que sean fortalecidas en la fe en Cristo y en el fruto del Espíritu. Básicamente esos son sus tres objetivos. En esta porción que vamos a ver hoy, él se va a enfocar en lo que nosotros narramos aquí, el segundo objetivo, contrarrestar la mala influencia de los judaizantes en la región de Galacia. Por tanto, yo he dividido el texto en 4 puntos. Veremos, por ejemplo, en el versículo 6, que Pablo está dejando claro que un evangelio diferente produce un alejamiento de Dios. En los versículos del 7 al 9, Pablo deja claro que existe un único evangelio y que hay un único anuncio y no hay otro fuera de ese. En el versículo 10, Pablo deja claro que el verdadero evangelio molesta a los hombres, y en los versículos del 11 al 12, Pablo deja claro que el verdadero evangelio es el que él recibió por revelación y el que les ha estado enseñando a ellos. Eso es todo. Versículo 10. Primer punto. Un evangelio diferente produce alejamiento de Dios. Miren el versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren lo que dice el texto. Analicen lo que dice el texto. Vamos a desglosarlo. En primer lugar, esta frase de estoy maravillado, da la idea de estoy espantado, estoy sin palabras, me quedé anonadado, atónito de que ustedes tan pronto. ¿Por qué tan pronto? Porque se considera que él había ido no hacía mucho tiempo a fortalecer las iglesias, y cuando él fue, él no vio ningún vestigio de judaísmo en ningún lugar. Él no vio nada que lo preocupara, y entonces ahora de repente se entera a poco tiempo de la visita de él que ya esta gente está hasta que se quiere circuncidar. Y por eso es que él dice, pero yo estoy maravillado, me he dejado sin palabras, no tengo forma de expresar lo anonadado que me he quedado de saber que tan pronto, si yo estuve no hace mucho ahí, no había ningún problema, y ya tan pronto ustedes se han alejado del evangelio. No es eso lo que dice. Dice Pablo claramente que ellos se alejaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. El versículo está diciendo que ellos se estaban alejando de Dios. Estoy maravillado que ustedes se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que llama por la gracia de Cristo? El Padre. Pablo está diciendo, ustedes se están alejando del Padre. Ahora la pregunta es, visiblemente, vamos a suponer que nosotros fuéramos a esta iglesia a la que Pablo está aquí escribiendo, a estas iglesias. Si ustedes llegaran a sus iglesias, pregunta, ¿ustedes creen que los encontrarían dando culto los domingos? ¿Sí o no? Sí, obviamente. ¿Ustedes creen que cuando llegaran a sus cultos ellos estarían cantándole al Señor en algún momento del tiempo de alabanza? Sí, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que cuando llegara el momento de la predicación alguien se parara y dijera, mira, eso es lo que hay, y empezar a predicar? ¿Sí o no?
¿Ustedes creen que estas personas en la región de Galacia se escondían su fe o todo el mundo sabía que ellos eran creyentes? Entonces, externamente, si tú mirarías a esta iglesia, ¿a quién le pasaría por la cabeza que esta iglesia se está alejando de Dios? A nadie. Eso no es lo que más me llama la atención del texto. Lo que más me llama la atención del texto es que ellos se están alejando de Dios no porque están dejando de orar, no porque están dejando de congregarse, no porque están dejando de cantar, no porque están dejando de estudiar la Biblia, sino porque están cambiando el evangelio. Pablo está diciendo ahí, y aquí viene un ojo muy grande. Recuérdense cuando uno estaba en la escuela que le ponen el ojo, ponga ojo a esto. Cuando existe una distorsión en el evangelio, esa distorsión repercute en que la persona que está siendo evangelizada con ese evangelio está siendo alejada inherentemente de Dios. Fíjense el problema grande, lo voy a repetir y lo voy a decir de otra manera. Si el evangelio que se predica en una iglesia X, por ejemplo esta, o en cualquier otra iglesia, o en la calle, cuando yo voy a evangelizar, no es el evangelio de la Biblia, lo que yo estoy logrando que esos que profesan fe estén lejos del Señor. De ahí que el único evangelio que te puede acercar a Cristo es el evangelio verdadero. Y esto es un serio problema, porque para que tú no te desvíes en la predicación del evangelio ni un milímetro, tienes que saber el evangelio de verdad, pero dominarlo. En esencia, lo que es la información de lo que es el evangelio, lo tienes que dominar perfectamente, porque si no lo dominas bien y lo expones mal, a la persona a la que se lo estás exponiendo, lo estás alejando del Señor. Por eso es que se hacía tanto énfasis en que los pastores tenían que ser aptos para enseñar. Hermanos, estamos en un momento en los cuales hay pastores que no saben ni leer. Tú lo pones a leer un texto, no saben ni dar la entonación, no saben leer. Sin embargo, son pastores. ¿Cómo es posible que una persona que no sabe leer pueda saber teología? A ver, no estoy queriendo decir que no puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Dios al que llama lo capacita. Lo que me estoy refiriendo es a personas, pastores que llevan años en el ministerio. No tienen ni el más mínimo dominio de las Escrituras y sin embargo, gloria al Señor, ellos ganan muchas almas. Mire, alguien me dijo un día que le estaban diciendo, ¿tú quieres al Señor Jesucristo? Dime si quieres al Señor Jesucristo. ¿Sí lo quieres? Sí lo quieres, sí. Hazle la oración. Hizo la oración, gloria al Señor. Hoy tuvimos 12 profesiones de fe. No es eso lo que dice. Hoy tuvimos 12 personas salvadas. En ninguna parte de la Escritura dice que porque una persona repitió una oración que le hizo otra persona, ya se salvó. Se dan cuenta que el evangelio hoy día se ha rebajado hasta ese punto en que ya ni se explica. Miren cuál era el sistema de evangelización de esa persona. ¿Tú quieres a Jesús? ¿Quieres a Cristo? Dímelo, ¿quieres? ¿Sí o no? Sí lo quiero. Hazle la oración. Pregunta, ¿esa persona entendió la gracia de Dios? ¿Entendió que es pecador? ¿Esa persona entendió lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe en Cristo? ¿Esa persona entendió lo que es confiar, lo que es la doble imputación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Cómo es que yo llego al cielo? No entendió nada. Pero gloria al Señor, esas personas son salvas. Hermanos, esto es un serio problema, porque muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas, en vez de estar ganando almas para Cristo, están alejando a las almas de Cristo. Porque un evangelio pervertido aleja a las personas de Cristo. Eso es lo que dijo Pablo ahí. Vamos a volver a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes se alejaron de Dios para seguir a otro evangelio. Es lo que está diciendo. Miren esto. Os hayáis alejado, en el griego puede ser traducido como os estáis traspasando o se están permitiendo a ustedes mismos ser removidos de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque está en presente.
Y ustedes saben que en el griego koiné, cuando el tiempo está en presente, en griego koiné es también presente continuo. Lo que está diciendo ahí en griego es que estoy maravillado de que ustedes se estén alejando. Pablo está hablando de una acción continua, no es que ya se alejaron y están en otro evangelio, es que se están alejando. Él está hablando de algo que no está totalmente consumado, él está hablando de un proceso. Esto está pasando en la iglesia, pero no ha terminado de pasar. O sea, todavía es salvable. Y eso es lo que está haciendo Pablo, entrando justo a tiempo antes de que ya no haya remedio. Porque ellos se están alejando, pero todavía no han terminado de alejarse por completo. Es un proceso. Miren lo que dice un comentarista. Dice, de este modo puede traducirse como ustedes estáis siendo removidos y da a entender que su seducción estaba en proceso de ser efectuada. No que estuviera efectuada del todo. Y lo peor de todo es que hay un hombre aquí, uno de estos eruditos del griego, que dice que él entiende ahí el griego como una voz media, reflexiva. Recuérdense que en griego hay varias voces para el verbo. La voz media es cuando el sujeto hace la acción y la acción recae sobre él mismo. Cuando la voz es activa, yo hago la acción y la acción recae sobre otro. Janior estaba pintando la pared, la acción yo soy el que estoy pintando. Cuando la voz es pasiva, es como me están tirando un cubo de agua. Yo estoy pasivo, no estoy haciendo nada, yo estoy recibiendo la acción de otra persona que me está tirando un cubo de agua. Pero la voz media es que yo estoy haciendo la acción y la acción está cayendo sobre mí mismo. Por ejemplo, yo me estoy bañando. Yo estoy haciendo la acción, pero la acción está cayendo sobre mí mismo. El efecto de mi acción está cayendo sobre mí mismo. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por tanto, como la voz es media, se puede traducir como ustedes ustedes mismos, por su propio efecto, ustedes mismos se están alejando del Señor. No es ni siquiera que los están alejando, es que ustedes se están alejando. ¿Cómo se están alejando esta gente? Porque están escuchando otro evangelio. Ojo, otro evangelio aleja a las personas de Cristo. No siempre hay que conformarse. No, bueno, por lo menos si la iglesia es buena, pero él va a ir. No, no, no. Si en la iglesia no se predica el evangelio, tienes a un inconverso sentado en un banco, creyéndose que se va a salvar, y cuando cierre sus ojos en esta vida, va a despertar ardiendo en las llamas del infierno. Esto es un problema muy grande. El verdadero mensaje te hace acercarte de la manera correcta a Dios. O sea, cuando a ti te predican el verdadero evangelio, tú te acercas a Cristo cuando te vas a acercar de la manera correcta. Y traté de buscar un ejemplo, traté de buscar uno bíblico. Por ejemplo, el fariseo y el publicano. Si nosotros pudiésemos hablar aquí de teología dogmática, yo calificaría al fariseo como un pelagiano. Este fariseo que está orando, ¿cómo era su oración? Señor, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces a la semana. Y yo ofrendo esto y esto y esto y esto. Y yo doy y hago esto y esto. ¿Qué opinión tenía el fariseo de él mismo? Que él era tremendo cristiano y que él obedecía la ley al pie de la letra. Era un pelagiano. Tenía de él la mejor opinión del mundo. Sin embargo, está el publicano, que es un hombre que sabe que es indigno. Este publicano es un calvinista, que cree en la depravación total. Él dice, no, mis obras no sirven para nada delante del Señor. Yo soy un tremendo pecador, yo estoy totalmente depravado, y si Dios no hace algo por mí, yo no tengo ni nada que lo pueda impresionar. Ahí está el publicano. ¿Qué dice la Escritura que decía el publicano? Se daba en el pecho, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice la Escritura que no se atrevía a alzar sus ojos al cielo. No se atrevía. De la vergüenza interna tan grande que él tenía, porque él sabía que él era un pecador. El otro era un pelagiano. No, yo no soy pecador. A mí me dijo una vez un creyente que él podía pasarse semanas enteras sin pecar. Y yo le dije, tú no puedes respirar sin pecar.
Porque para respirar sin pecado tú tienes que respirar para la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros cuando inhala y exhala está pensando en darle gloria a Dios por ese aire que Dios le permitió respirar. Porque hay gente que ahora mismo está asfixiada con una nuez aquí, no puede respirar. Y nosotros estamos respirando y ninguno de nosotros está. Gracias, Señor, porque yo no me estoy ahogando. Mentira. Todos nosotros respiramos pecando. Entonces, obviamente, si vengo yo con un evangelio como el de Pelagio, la decisión es tuya. Tú puedes, depende de ti. Como tú quieras, tú puedes lograrlo, eso eres tú. ¿Cómo se acerca esta persona a Dios? Con un corazón arrogante. Pero cuando usted predica el verdadero evangelio, usted llega a una persona y le dice, usted es un pecador. Pero no es que es un pecador en el sentido de pecador como un cliché de la palabra, no. La cuestión es que delante de Dios, si no fuera porque Dios es amor, ahora mismo Dios te tuviera que dar un regalo, lo que te hiciera fuera mandarte fuego y azufre, cayera sobre ti y te mandara directo al infierno. Porque eres tan merecedor del infierno como el mismísimo diablo. Cuando una persona entiende que es pecadora, como dice Paul Washer, mientras más negra se ponga la noche, más alumbradas se ven las estrellas. Mientras más oscuro se ponga nuestro pecado, más linda vamos a ver la gracia. Mientras más pecador yo me autoperciba a mí mismo, más glorioso voy a percibir a Cristo, que es mi Salvador. Cuando usted le predica el verdadero evangelio a una persona, la persona se acerca a Cristo con otra actitud. Con la actitud del publicano, sé propicio a mí, que soy pecador y estoy avergonzado por el mal tan grande que he hecho contra ti. Por tanto, aquí no estamos hablando ni que si uno es pelagiano, si es semipelagiano, si es calvinista, si es arminiano, eso aquí no importa. Aquí lo que estamos hablando es que si no se predica el evangelio que está en la Biblia, la persona termina alejada del Señor. Peligro muy grande. En el segundo punto, Pablo deja claro en los versículos del 7 al 9 que existe un único evangelio y un único anuncio. ¿Por qué él aclara esto? Porque es que el versículo 6 termina diciendo para seguir un evangelio diferente. Y cuando tú hablas de seguir un evangelio diferente, ¿qué es lo que parece? Que está diciendo como que existe otro evangelio. O sea, existe el que dijo Pablo y existe otro que es uno diferente. Y Pablo le dice, no. Esa es una manera de hablar. No hay otro evangelio. Eso es lo que él deja bien claro ahí. Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Dice, no que haya otro, lo aclara, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente o diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo primero que quiero que analicemos algunas palabras en el griego para entender un poco lo que él está queriendo decir ahí. Él está diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra ahí que tradujo la Reina Valera del 60 como pervertir, esa palabra en griego es metastrefo. Metastrefo significa literalmente cambiar, convertir una cosa en otra cosa. De hecho, puede significar también voltear o virar al revés, como cuando usted coge un bote y lo vira al revés. Es ese cambio en donde voltea y te da un giro de 180 grados de lo que era, te lo cambia por completo. Eso es lo que significa la palabra original ahí, que la Reina Valera del 60 tradujo como pervertir. Da la idea esa de cambiar. De hecho, esa misma palabra es la que se utiliza en Hechos 2:20, cuando le dice el sol se convertirá en tinieblas. ¿Ven? El sol que brilla y que tiene luz se convertirá, la misma palabra metastrefó, el sol metastrefó en tinieblas. O sea, va a cambiar por completo, va a dejar de ser luz y va a ser tiniebla. Esa es la misma palabra que utiliza Hechos 2:20. Aquí Pablo está diciendo que hay algunos ministros, predicadores, pastores, evangelistas, maestros que se paran, que ellos cuando se paran en el púlpito o en cualquier lugar donde van a exponer la palabra, ellos están cambiando el mensaje. Ellos lo están cambiando el evangelio. ¿En qué sentido?
Miren lo que sigue diciendo, para que entendamos un poco. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Voy a explicar este versículo para que entiendan en qué sentido cambian el mensaje. Lo que dice aquí en griego significa literalmente algún evangelio al lado de el que predicamos. Lo voy a explicar un poco mejor ahora. La idea claramente que se da, el texto es como que estos predicadores cogen el evangelio, lo ponen, pero paralelo a esa enseñanza ponen otra cosa que está al lado o al mismo nivel o a veces por encima de lo que está dicho en el evangelio. Por ejemplo, en el caso específico de los Gálatas, aquí en esta región, ¿qué era el mensaje paralelo que estaban poniendo estos falsos maestros? La circuncisión. Ellos decían, sí, es verdad, para salvarse hay que creer en Cristo. Ahí está el evangelio, ¿lo ven ahí? Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, pero además de esto, aquí está el otro mensaje paralelo. Se tienen que circuncidar, porque si no se circuncidan, no van a recibir los privilegios del cristianismo. ¿Te dan cuenta? El mensaje original y otro al lado. Sí, tú tienes que creer en Cristo, pero tienes que vivir una vida santa. No estoy queriendo decir que no haya que vivir una vida santa. De hecho, aquí acabamos de cantar esa canción que hablaba de vivir el evangelio. Yo oré por eso. Lo que estoy queriendo decir es que si tú le dices a una persona que para salvarse tiene que vivir una vida santa, básicamente le estás queriendo decir que la salvación depende de qué tan bueno o no se comporte en esta vida, y la salvación no es por obra, es por gracia. Se dan cuenta que algo muy sutil puede cambiar por completo todo el mensaje. Estas personas estaban anunciando a Cristo y además de eso, el judaísmo en la circuncisión. De hecho, un comentarista dice que todo esto se puede comparar a la iglesia de Roma, la iglesia católica, las cuales junto al evangelio ponen un sistema de tradiciones católicas que incluso están por encima de las escrituras. Por ejemplo, la tradición católica dice que el Papa es infalible. ¿Qué significa que el Papa es infalible? Que si el Papa dice, Cristo me dijo que todos nosotros somos de la India, eso no tiene error, todos somos de la India. Eso es infalibilidad, él no se equivoca en nada de lo que él dice. ¿Ya? La infalibilidad papal fue la que acuñó el término de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué cosa es la Inmaculada Concepción de María? Una doctrina católica que no está en la Biblia. Inmaculado significa que no tuvo mácula, que no tuvo mancha. Cero mácula, no mancha. Concepción, concebida, el momento en que ella nació. ¿Qué significa? ¿Cuál es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Que María nació sin pecado. ¿Ustedes se imaginan decir eso? Cuando dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. María, que cuando le dieron el anuncio, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabía que necesitaba un Salvador. María, que ella misma dijo, porque él ha mirado la bajeza de su sierva, dijo María. María tenía la opinión de ella misma que necesitaba un Salvador y que era baja. No, pero dicen los católicos que no, que ella fue concebida sin pecado. Esa es la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué se acuña eso? Porque lo dijo el Papa, y el Papa es infalible. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese sistema de tradición católico se está poniendo por encima de la Escritura. Tú le dices a un católico, pero mira lo que dice aquí, que ella se consideraba que tenía bajeza. No, pero es inmaculada porque el Papa, porque la tradición está por encima. Eso es lo que está pasando aquí en la iglesia, en estas iglesias de la región de Galacia. Está el evangelio y hay paralelo otro mensaje que están diciendo que hay que llevarlo junto con este, porque si no, no surte efecto este. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y miren la sentencia que da Pablo. 2 veces lo repite, lo dice en el versículo 8 y lo dice al final también del 9. Que si alguien anunciar, proclamar, enseñar un evangelio distinto al que él les enseñó, él mismo tiene que ser anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Puede ser traducido que esa persona sea maldita. Es lo que está diciendo Pablo. Pregunta, ¿Pablo está profiriendo una maldición sobre alguien? Respuesta, sí está profiriendo una maldición sobre los falsos maestros.
Pregunta, ¿se puede hacer eso? Respuesta, sí, ahí está en la Biblia. No lo puedo tapar, no puedo decir, no, no se puede hacer. Sí se puede hacer. No estamos autorizados a hacerlo, pero sí se puede hacer. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos los salmos imprecatorios también, en donde el salmista le pide a Dios que acabe con su enemigo y que su descendencia sea erradicada y que no tenga vida y todas esas que le pide cosas malas. Son un salmo imprecatorio. Aquí tenemos una oración imprecatoria en cierto sentido de Pablo, donde él está diciendo, si alguien se atreve a cambiar esto que yo les enseñé, lo que les deseo de todo corazón es que el Señor lo maldiga. Y en cierto sentido está apelando al Señor a que Dios maldiga a ese falso maestro. ¿Por qué Pablo se pone así? A este punto de llegar incluso a proferir maldiciones sobre los falsos maestros. Bueno, Pablo era un misionero. Cuando Dios le hace un llamado a alguien de misionero, el corazón de misionero sufre por las almas. Cuando una persona tiene una tendencia más maestro, por ejemplo, en mi caso, mis preocupaciones, obviamente me preocupan las almas también, pero yo me enfoco en las almas, pero desde el punto de vista de la enseñanza. Esta persona necesita entender esto para ir, pero todo tiene que ver con la enseñanza. Esa es la mentalidad mía. Pero cuando una persona es un misionero, la mentalidad no es tanto lo que sabe, sino el alma, que se salve la persona. Y Pablo tenía una combinación, yo no sé de cuántos dones, porque Pablo era maestro también, y también era misionero. Entonces, él está, imagínense ustedes, molesto porque esa pasión que él tiene en su corazón por las almas de la persona, y él está viendo que alguien le puede extraviar a una de esas personas por las cuales él está sufriendo y padeciendo, y le sale del alma esta maldición, que ojo, nosotros creemos en la inspiración verbatim. ¿Qué significa eso? Que cada palabra, cada conjugación verbal, de la manera en que está conjugada, cada artículo definido o indefinido, como sea, fue inspirado por Dios. Eso significa que esa maldición que Pablo profirió fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Que Dios también tiene ese mismo sentir, porque Dios es impasible, pero tiene el mismo sentir de Pablo. O sea, a Dios no le agradan los falsos maestros y Dios maldice a los falsos maestros. De ahí que, hermanos, hay que tener un serio cuidado con esto, porque es que pararse en el púlpito y enseñar incorrectamente, dice la Escritura, no nos hagamos maestros muchos de nosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hay mayor condenación para el falso maestro, pero además de esto hay maldición de parte de Dios, donde se está pervirtiendo el evangelio. De hecho, algo contrario, la antítesis de esto, está ahí mismo en Gálatas, y mírenlo aquí, Gálatas 6:16, en donde Pablo profiere una bendición sobre los que le están haciendo caso a él. Fíjense lo que dice, el que predica distinto a mí, que el Señor lo maldiga. Y el que cree lo que yo estoy diciendo, que el Señor lo bendiga. Eso es lo que dice ahí, en el 6:16. Miren el 6:16. Dice el versículo 16, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? A lo que él ha venido explicando en toda la carta, paz y misericordia sea a ellos, los que me están haciendo caso, y al Israel de Dios. ¿Lo ven ahí claramente? Pablo no está entendiendo con esto. Pablo está molesto. Si alguien está predicando un evangelio diferente, que el Señor lo maldiga. Y que el Señor bendiga, le dé misericordia a todos aquellos que están siguiendo la regla y la norma que yo enseñé. De ahí que podemos sacar una enseñanza que se infiere del texto. Si nosotros estamos en el verdadero evangelio y predicamos el verdadero evangelio, la bendición de Dios está con nosotros. Si nosotros estamos predicando un evangelio pervertido, la maldición de Dios está sobre nosotros. Tercer punto. Este verdadero evangelio, dice el versículo 10, que molesta. Y esta es la parte que no le cuadra a nadie y por eso es que los rebaja. Miren el versículo 10 como dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Él anteriormente está profiriendo maldiciones sobre personas que están pervirtiendo el evangelio.
¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, el evangelio verdadero es un evangelio que no cae bien al alma no regenerada, porque es humillante, es degradante. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Y cuando ustedes tocan la puerta a alguien, yo me pongo en el lugar de la persona porque uno va a hablarle y uno lo hace por amor, pero la persona que te está oyendo no entiende que tú lo estás haciendo por amor y se pueden sentir ofendidos. Cuando tú le dices, tú eres pecador, no hay nada bueno que puedas hacer para salvarte. Y si ahora mismo tú te murieras, tú caerías en las llamas del infierno. Por eso Dios envió a su Hijo para que te arrepientas. Y Él exige una obediencia total, de tal manera que si tú crees en que tú te arrepientes, tienes que seguirlo a Él el resto de tu vida, negarte a ti mismo y tomar tu que vas a decir, pero ¿y mi vida? Si yo quiero vivir mi vida, ¿quién eres tú para venir a decirme a mí que yo soy malo, yo soy una buena persona? Y todo eso primero. Imagínense llegar con ese bombazo, con esa bomba atómica a la puerta de la casa, a decir a una persona que no sirve. Y que lo único que necesita para salvarse es a Cristo porque no tiene nada bueno en él. Ese es el mensaje. Claro que se escandalizan las personas. Por supuesto que no es agradable. Por eso es que no le gusta a nadie. Y por eso se rebaja. No podemos ser ofensivos. ¿Quieres repetir la oración de fe? Mira, si tú repites esta oración de fe de verdad con fe en tu corazón, tú eres ya suavizando la cosa para que la gente lo acepte. Por eso es que alguien dijo una vez que si el evangelio se predicara verdaderamente, fielmente como es, habría menos profesiones de fe. Obviamente. Y estaríamos más depurados de tanta cizaña dentro de la iglesia, porque la gran mayoría de las personas que vinieron a la iglesia vinieron engañados, creyendo que Cristo había venido a este mundo a resolverle todos sus problemas. Ven a Cristo y Él te va a dar paz. Ven a Cristo y Él te va a solucionar y te va a arreglar el matrimonio. No digo que sea mentira, puede ser que sea verdad. Dios ha dado paz sobrenatural sobre mi vida. Dios me ha ayudado en mi matrimonio. Dios ha hecho grandes cosas, pero ese no es el evangelio. Cristo no fue dado para resolvernos los problemas nuestros. Cristo fue dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo no es el genio de la lámpara. Pídeme 3 deseos, que aquí estoy para complacerte en todo lo que tú quieras. Pablo le pidió a Cristo que le quitara una enfermedad y Cristo le dijo, bástate mi gracia, no se la quitó. Cristo le pidió al Padre que le pasara la copa y el Padre no se la pasó. Entonces no me vengan a decir que Dios viene a resolvernos todos nuestros problemas, porque ese no es el objetivo por el cual Dios dio a su Hijo. Como dice Sugel, si nuestro problema hubiese sido económico, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestro problema hubiese sido físico, Dios nos hubiese enviado un médico. Si nuestro problema hubiese sido financiero, Dios nos hubiese enviado un estadista. ¿Pero qué envió Dios? Un Salvador, porque nuestro problema es con el pecado. Entonces aquí está el problema. Este evangelio no suena bonito. Imagínense ustedes también decirle a una persona, yo tenía eso escrito en un papel, en una libreta. Era una predicación de Paul Washer. Y le decía, imagínense ustedes pararse delante de una persona y decirle, un niño que nació en Belén, que era la ciudad más pobre que tenía Jerusalén, que la acostaron arriba en un lugar lleno de paja, en un lugar donde los animales meten su boca para comer, ahí acostaron a ese niño. Ese niño creció y se montó en un pollino, no tenía ningún ejército, y llegó y dijo que él era el Mesías, y cogieron y lo clavaron y acabaron con él, lo llevaron de latigazo, le quebrantaron toda su piel, lo rajaron, estuvo colgado 6 horas, se murió y lo enterraron. Ese hombre es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Creador de todo el universo, el que te engendró en el vientre de tu madre. Y tú dices, un niño que nació en Belén, en una cuna de paja, que lo mataron en una cruz, ese es el de verdad, ese es el Rey de Reyes. Pero si usted pone lógica en lo que te están diciendo, eso es contraproducente. ¿Cómo el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a ser un niño indefenso, sin dinero, sin riqueza? Dice la Escritura que no tenía ni dónde recostar su cabeza, que dice que viene a salvarnos y terminan matándolo. ¿Cómo es posible que un mensaje como ese pueda salvar a las personas? Ese mensaje es un escándalo. Eso es lo que señala la Escritura. Humanamente hablando, no tiene sentido. Pareciera una burla a nuestro intelecto. Pero dice la Escritura que Dios, que es grande y rico en misericordia, hace todas las cosas de la mejor manera para que los sabios sean avergonzados y los humildes sean enaltecidos. Ese es un mensaje que hay que creerlo por fe. Porque si usted le aplica la razón a ese mensaje no tiene sentido.
Ese mensaje es escandaloso. Por eso se requiere fe en el Señor. Este mensaje es un escándalo. Hay varios pasajes en la Escritura en donde se deja bien claro que este mensaje escandaliza. Vamos a ir a Romanos, capítulo 9. Vamos a leer rápidamente los versículos del 30 al 33. Romanos, capítulo 9, versículos del 30 al 33. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué dice la Escritura ahí? Que la nación de Israel tropezó con Cristo. Que él es la piedra, miren cómo llama a Cristo, la piedra de tropiezo. Y citan un salmo que dice aquí que ponga en Sión la piedra de tropiezo. La palabra tropiezo en el griego original significa escándalo. Cristo fue una piedra de escándalo. ¿En qué sentido se escandalizaban las personas? En lo que les dije. Este es el Mesías. Y después lo ven clavado en una cruz. Es un escándalo. Hermanos, la palabra escándalo en griego, quisiera dramatizarla para que ustedes entendieran. Es cuando tú te escandalizas. Imagínense ahora un judío ortodoxo que está ahí y venga un ángel y se le aparezca y diga: ¿tú ves ese hombre que está clavado ahí en la cruz del medio, que se está desangrando y que se está muriendo? Sí. Que le diga: ese hombre es el Dios creador del universo. ¿Qué? Ese es el escándalo. Eso es escandalizarse. ¿Qué? ¿Pero cómo es esto? Ese es el escándalo. Eso es lo que es Cristo, una piedra de tropiezo. Escandaliza a las personas. Ese es el evangelio. Ahí mismo en Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, deja claro que este evangelio, además de ser un escándalo, es también humillante. Miren los versículos del 1 al 4 del capítulo 10 de Romanos, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ojo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice en el versículo 3, que es donde está la clave, que ellos, ignorando la justicia de Dios. O sea, ¿cuál es la justicia que Dios da? La justicia que Dios da por medio de Cristo. La justicia que nos es imputada. Ellos, haciendo caso omiso de esa justicia que está en Cristo, quieren establecer la suya propia. ¿Qué significa que quieren establecer la suya propia? Que son pelagianos. Para que entiendan. Vuelvo a Pelagio. No. Que yo no puedo creer en Cristo por mí. Eso es una decisión personal. Yo tomo esa decisión. Yo soy el que voy a decidir. Yo fui el que creí. Yo fui el que me arrepentí. Yo fui el que perseveré hasta el fin. ¿Se dan cuenta? No quieren la justicia que viene de Cristo y quieren establecer la suya propia. No. Yo voy a establecer mi propia justicia para que al final la gloria recaiga sobre mí. ¿Por qué? Porque es humillante. No, ese mensaje no me cuadra. Yo tengo de mí la mejor opinión. Yo no voy a aceptar que yo soy un depravado, malo. Como dijo Cristo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero no. Ahí Cristo se equivocó. Yo no soy malo. Como dice John MacArthur, la evidencia de una persona impía es que siempre se autopercibe como una buena persona. La evidencia de una persona convertida es que se da cuenta que es malo y depravado. ¿Qué decía Pablo? ¡Qué bueno soy! ¡Ay de mí! ¡Miserable de mí! ¿Qué dijo Isaías cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime? ¡Ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. ¿Qué dijo Pedro cuando la pesca milagrosa, que dice que sacaron los 153 peces? Dice que llegaron a la orilla y se arrodilló y se tiró y le dijo: aléjate de mí,
porque yo no soy digno de ti. Se sintió sucio cuando vio la deidad de Cristo. Entonces, no, hermano, aquí no se trata de gente buena que hace cosas malas, aquí se trata de gente mala que a veces hace cosas buenas. Y que dentro de esas cosas buenas que hacen no existe la opción de poderte salvar. Te tienen que salvar. ¿Es humillante? Sí, te tienes que humillar. Por eso que dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El cristianismo es una religión de gente humilde, en donde tú reconoces que eres culpable, que eres pecador y vienes a Cristo con una actitud, para que tú entiendas, por el piso, pidiéndole a Él ayuda. Aquí no es que yo, que tantos años en el ministerio, que yo soy el que más sé, que yo, que eso olvídenlo. Aquí no hay arrogancia que valga. Aquí lo único que vale es un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y por último, versículos 11 y 12. El evangelio que Pablo está predicando es el evangelio que Cristo le enseñó. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El domingo pasado hablé de esto. ¿Quién le enseñó el evangelio a Pablo? Cristo. Ningún hombre se sentó a explicarle el evangelio. Dios, por medio de Jesús, por revelación le explicó el evangelio a Pablo. Personalmente. La palabra revelación en griego significa correr el velo. Porque es algo, imagínense en un teatro, cuando está el telón para abajo, usted no sabe qué hay de esa tela para allá. Cuando usted se da cuenta si el escenario está bonito, la escenografía, cuando se abre el telón, que tú dices, ah, mira, qué bonito la escenografía. Pero hasta que no se abre, usted no tiene ni idea de cómo está la escenografía detrás. Esa es la palabra revelación, apocalipso, que es como se dice en griego, apocalipso, es correr el telón para que tú logres ver que, y vea lo que está detrás. Pablo está diciendo que Cristo le corrió el telón a Pablo del evangelio. Como si dijera, siéntate Pablo, mira, esto es el evangelio. Y le abrió el telón y le empezó, mira, esto es así, esto es asado, esto es así, esto es así. Pablo tuvo un evangelio de primera mano enseñado personalmente por Cristo. Yo me atrevo a decir que de todos los apóstoles el que más entendía el evangelio era Pablo. Pablo fue el último de los apóstoles, él mismo lo dijo, y sin embargo él excedió y se le fue por arriba a todos los demás apóstoles. En todo el sentido de la palabra, fue el que más iglesias plantó, fue el que más cartas escribió, fue el que más enseñó, era el más preparado, todo era él. Se considera que después de Cristo, la persona más convertida al cristianismo fue Pablo. Estamos hablando de tremendo hombre que Cristo mismo le enseñó el evangelio. Que Pedro, en una de sus cartas, dijo, ya ustedes saben, hermanos, la sabiduría de nuestro hermano Pablo, según Dios le ha concedido, escribe cosas en sus cartas difíciles de entender. Pedro, que también tenía revelación, no entendía lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que habló de predestinación, de elección, de reprobación? Pablo. ¿Por qué Pablo sabe estos temas que no sabe Pedro? Pedro también habla en algunos momentos de predestinación y cosas, pero muy suave. Pablo es el que más se encargó de enseñar estas doctrinas tan difíciles y tan chocantes para cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una revelación directa de parte de Jesucristo. Hermanos, cuando yo leo Romanos 9 y cuando leo Efesios 1, yo tengo que entender que Pablo tiene el dominio ese tan complejo de todo eso que dice ahí, porque Cristo se lo enseñó. Pablo nos dejó escrito lo que Cristo le reveló y le mostró a él. Él es el que habló de la predestinación, de la elección antes de la fundación del mundo. Él es el que habló de la salvación en el sentido de la palabra y en todo el sentido de la palabra. Y de hecho en Romanos, que es un tratado teológico acerca del evangelio, es donde se exponen esos temas durísimos. Está en Romanos. En donde Pablo literalmente se dedicó a explicar el evangelio detalladamente. Y lo explicó en los primeros 12 capítulos. Explicó el evangelio Pablo en Romanos. Y ahí está capítulos 9, 10 y 11. Elección, predestinación, reprobación. Todo eso ahí en esos capítulos están ahí. Fue él.
Por tanto, hermanos, conclusiones. En esta porción de la Escritura que hemos estudiado en esta mañana, hemos aprendido que cuando alguien predica un evangelio distinto al que está en las Escrituras, lo único que logran es alejar a las personas de Cristo. Hemos aprendido también que existe un único evangelio y un único anuncio, y que cuando alguien pervierte ese evangelio o ese anuncio, lo que hace es que le añade a ese evangelio otro evangelio paralelo que tiene que complementar a este, si no este no surte efecto. Aprendimos también hoy que el verdadero evangelio es humillante, degradante, molesta, no agrada a los hombres, y a quien único agrada es a Dios. Y aquel que quiera ser fiel tiene que pensar, ¿quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Porque Pablo dice, si todavía les agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo les digo a ustedes lo que ustedes quieren escuchar, yo soy un esclavo de ustedes, pero no de Cristo. Para yo ser un esclavo de Cristo, yo debo decir lo que Él espera y demanda que yo diga. Aunque eso que Él quiere que yo diga sea lo que los hombres no quieren escuchar. Dice la Escritura en un momento, yo no recuerdo si fue Cristo o si fue Esteban, corríjanme si me estoy equivocando, no sé si fue Esteban o si fue Cristo, creo que fue Esteban, que dice que él exponía las Escrituras con tanta vehemencia que los fariseos no podían con los argumentos, a tal punto que rechinaba a la gente y lo apedrearon. Pero hay un momento que dice la Escritura que se tapaban, es ahí, es en el de Esteban, dice que se tapaban los oídos para no escuchar lo que estaba diciendo Esteban. Esa es la evidencia más grande. Sé que tienes la razón, pero no te quiero escuchar porque no quiero darte la razón. Y cogieron tanto genio, les molestó tanto que Esteban de verdad tuviera dominio, que lo apedrearon y lo mataron por envidia. El evangelio verdadero molesta a los hombres a ese punto. Y el verdadero evangelio es el que Cristo le enseñó a Pablo, que él dejó registrado en las Escrituras. Ese evangelio es el siguiente. Aquí voy, prepárense. Cada uno de nosotros fuimos concebidos en pecado. ¿Qué significa que fuimos concebidos en pecado? Que cuando nosotros nacimos, heredamos de nuestros padres el pecado, ni siquiera de nuestros padres, el pecado de Adán y Eva. Esa es la doctrina del pecado original. Ellos pecaron y ese pecado se pasa de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, de todo el mundo. Cuando yo nací, yo heredé el pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Número uno, fueron expulsados del Edén. Por eso yo nací expulsado de la presencia de Cristo. No tenía una relación con Cristo. ¿Cuál fue la otra? Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente vas a pasar trabajo en esta vida. Yo paso y seguiré pasando trabajo por culpa de un pecado que yo no cometí, que cometió Adán. Ustedes, las mujeres, van a parir con mucho, mucho dolor y siempre se van a tener que sujetar a su marido aunque no les guste, porque se fue la consecuencia que recayó sobre la mujer por haber seducido al hombre a comer del fruto. Un pecado que tú no cometiste, pero que lo tienes arriba. Y lo peor de todo no es eso, es que si ahora mismo yo llego a Dios recién nacido con ese pecado es suficiente como para que Dios decida, usted no tiene ni parte ni suerte en la vida eterna, usted tiene que arder en el infierno por toda la eternidad. Hasta ese punto. Eso significa que como nacemos con ese pecado original, piensen en Adán y Eva para que entiendan un poco el evangelio. Cuando llegó Dios, Adán, por el huerto, ¿qué dice la Escritura? Salieron corriendo y se escondieron. ¿Por qué se escondieron si ellos ya habían hablado con Dios anteriormente? Ya ellos conocían a Dios. Dios hizo dormir a Adán para sacarle una costilla y le trajo a la mujer. Y mira, pone nombre a los animales. Y entonces ahora viene Dios como si no lo conociera. Me voy. ¿Por qué huye de Dios? Porque ya tenía pecado en el corazón. Por causa de ese pecado, cada uno de nosotros huye de Dios. Les voy a decir más. Cada uno de nosotros en su esencia pecaminosa aborrece, detesta, repudia, le da asco Dios. Y por eso cuando te toca la puerta quiero hablarte de Cristo. No, ahora no, yo estoy lavando. No, yo no puedo. ¿Por qué usted le empieza a predicar el evangelio a una persona y las personas se empiezan a quedar dormidas? ¿No le ha pasado eso 20,000 veces?
Porque es un mensaje tedioso, aburrido para la persona inconversa. ¿Por qué? Por el pecado que está en nosotros. Ese pecado nos hace tan malos que ninguno de nosotros, si nos dieran la oportunidad, sin que Dios actuara, ¿quieres a Cristo o quieres el infierno? Diríamos felices, no, vamos para el infierno, pero bueno, por lo menos vamos a disfrutar la vida. Y aceptaría quemarse contento, menos tener que adorar al Dios vivo y verdadero. Ese es el Evangelio. Así de malos somos nosotros. No hay quien entienda, dice Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un justo, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros es bueno, ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Ese es el Evangelio. Ninguno de nosotros tiene buenas obras a la vista de Dios. A la vista de otro ser humano puede ser que me consideren bueno, a la vista de Dios soy malo. Cristo, hablándole a cristianos, le dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, está hablando de gente que Dios es el Padre. Él dice, ustedes siendo malos, somos malos. Olvídense de esa idea de que yo soy una buena persona. Usted no es una buena persona. Discúlpeme, pero si todavía agradase a los hombres, no sería cierto. Usted no es bueno en lo absoluto, eres malísimo. Yo soy malísimo. Si tu mejor amigo supiera los pensamientos que tú has tenido de él en tu mente, no sería tu mejor amigo. Si familiares tuyos, cuando estaban viejos, que cayeron en cama, supieran que a ti te pasó por la mente la idea de que se muriera ya para salir de ese problema, se decepcionaría de ti. ¿Y por qué te pasó? Porque eres una persona que no querías a tu mamá, no, la querías con la vida, pero tienes pecado y no puedes evitar desear que alguien se muera. Porque está ahí. Hasta ese punto llegamos de maldad. Pero Dios, y aquí es donde viene el pero, contraste. Una idea mala, ahora viene la buena, pero Dios, que es rico en misericordia y grande en abundante amor para con todos, ¿qué hizo? Tomó a su hijo y le dio la orden, ve al mundo, vuélvete un humano. Tienes que dormir, te va a dar sueño, vas a tener que ir al baño, vas a coger peste si caminas mucho, vas a tener que respirar polvo. Vas a tener que bajarte del trono donde estás sentado y bajarte de ser tu humano y vivir sin una casa, sin nada, sin dinero. Y por encima de eso te van a repudiar, te vas a volver una escoria. Nadie te va a querer, desechado entre los hombres, dice la Escritura. Nadie lo iba a querer. Ve. Y ve a rescatar a quién. A gente buena que necesita la salvación, a gente mala, que son los mismos que te van a clavar en la cruz del Calvario. Esa misma, que quede claro. Para que entiendan mejor el Evangelio, si alguno de nosotros hubiese vivido en el tiempo de Jesucristo y Dios no hubiese hecho una obra de regeneración en nosotros hubiésemos también clavado a Cristo en la cruz del Calvario, felices y contentos de que se muriera. Hasta ahí llega la maldad nuestra. Dios envió a su Hijo y Cristo murió en la cruz del Calvario tomando el lugar de todos aquellos que habrían de creer en Él. Dios es justo y toda esa ira que me tiene que caer arriba por toda esa maldad que tengo adentro, Dios la descargó sobre Jesús. Aquí es donde viene la gloria del Evangelio. Toda esa ira que tenía que caer sobre Yanior, la soltó sobre Jesús. Y Dios pulverizó a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Y ahora se vira hacia mí, me dice, estás perdonado. Tu culpa se la castigué a Él. Y la vida eterna que se merecía Él porque nunca pecó, te la voy a dar a ti. Ahí se cambió. Él me dio la vida eterna y yo le di a Él mi maldad. Por eso Él muere y yo vivo. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer que la única razón por la cual voy a llegar al cielo es porque Él pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Y mi única confianza está únicamente en eso que Él hizo en la cruz del Calvario. Fuera de eso no tengo confianza en nada más. No confío en nada más. No confío en mi ministerio, no confío en los años de cristianismo, no confío en el conocimiento, no confío en nada. Mi única confianza es que estoy apercibido de que Jesús pagó uno por uno todos los pecados que he cometido en el pasado, todos los que estoy cometiendo ahora mismo aquí predicando y todos los que cometeré hasta el día en que me muera. Eso es fe en Jesús.
Y el resultado de esa verdadera fe es que te vas a arrepentir de todos tus pecados. Porque la fe sin obras es muerta. La fe verdadera genera obras. Y esas obras son el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mente. Yo creía que era bueno, se los digo de corazón. Cuando usted me preguntaba a mí, a Janiur, cuando no era cristiano, si yo era una buena persona, yo quisiera que ustedes escucharan la opinión que yo tenía de mí mismo. El mejor del mundo. Un ejemplo ante la sociedad. No estoy exagerando, yo creía que yo era un ejemplo. Pregúnteme ahora qué opinión tengo de mí mismo. Para que vea que ha cambiado mucho. Cambio de mente, eso es arrepentimiento. La mente me cambió, no pienso como pensaba antes. Y ese cambio de mente genera automáticamente, es un efecto dominó, un cambio de vida. Un cambio de un estilo de vida. En todo el sentido de la palabra. Eso es el arrepentimiento. Cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Si la persona no quiere arrepentirse, y ahí entramos nosotros los bautistas con este principio de la libertad de conciencia. Nosotros creemos que el ser humano es tan libre en su conciencia que si quiere no creer, tiene el derecho del mundo a no creer. Esto no es obligado. Dice la Biblia, si tú rehusas a creer en el Hijo, rehusar es negarse, no quieres creer en el Hijo. Dice la Escritura, no verás la vida, es obvio. No hay vida eterna para nadie que rehúse creer en él. Sino que la ira de Dios está, tiempo presente, sobre ti. Es una clara advertencia. Dios lo mira como una afrenta muy grande a él, que le rechacen a su Hijo. Dios dio a su Hijo amado, y que tú se lo rechaces, eso es una ofensa muy grande a Dios. A tal punto que él amenaza con que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no va a ver la vida, pero eso no es todo. Ahora mismo la ira de Dios ya está sobre la persona que se está rehusando a creer en el Hijo. Por tanto, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna. Dios ha dado este glorioso evangelio de gracia para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No desaproveches esta oportunidad. No en todas las iglesias se está predicando el evangelio. Tienes la suerte de estar en una que lo están exponiendo. No rechaces esta oportunidad, porque si no, lo único que quedará para ti será una horrenda expectación de juicio. Cree en Cristo y arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te concederá la vida eterna. Vamos a orar.